Buenas tardes a todos. En este segundo encuentro vamos a hablar sobre el otro grupo importante de patología hematológica, que se trata de linfomas no Hodgkin de células B. Recordarán que en nuestro encuentro anterior estuvimos hablando acerca de las características histopatológicas y clínicas que tienen los linfomas de Hodgkin, y ahora vamos a ver este grupo de patologías un tanto más complejas y heterogéneas que las que vimos la semana anterior. Para empezar, me gustaría recordar cómo era la histoarquitectura del ganglio linfático. Ustedes se acordarán por histología que está constituido por una corteza y una médula linfática. La corteza va a tener fundamentalmente folículos en diferentes estadios de activación. Esta constitución diferente de los folículos va a estar determinada por la estimulación antigénica que hayan recibido o no. Es decir, que en este sentido vamos a observar folículos linfáticos primarios, que van a ser aquellos que no han tenido un estímulo antigénico, y folículos secundarios, estos sí van a estar constituidos por una población mucho más heterogénea, dada precisamente por esta estimulación antigénica que han sufrido y porque van a interactuar rápidamente con células foliculares dendríticas y van a estar conformados por una población celular un poco más polimorfa. A su vez, el folículo secundario va a contener dos zonas. Una zona clara, que va a estar representada por linfocitos pequeños, que vamos a denominar centrocitos. Estos folículos van a estar interrelacionados estrechamente con células foliculares dendríticas, que son las que les dan el sostén y la configuración nodular que tiene el centro germinal. Y por otro lado, una zona oscura, que va a estar representada por células un poco más grandes, que van a tener una altísima tasa proliferativa, la cual vamos a medir con este anticuerpo, que es el Ki67, y en este sentido, los linfocitos, que son un poquito más grandes que los centrocitos, los vamos a llamar centroblastos. Recordemos que además el centro germinal va a estar rodeado por una zona que vamos a llamar una zona del manto periférico, que también va a contener linfocitos, células vírgenes y células de memoria. Todas estas células van a ser de origen B, igualmente que lo que conforma el centro germinal, y por una zona que va a estar más afuera aún del manto periférico, que va a estar representado fundamentalmente por una gran densidad de plasmocitos, que lo vamos a poder observar con este anticuerpo que es el CD138. Es decir, que el ganglio linfático va a tener una zona B dependiente, representada por el centro germinal, la zona del manto y la zona marginal, y una zona interfolicular que va a estar representado por linfocitos de fenotipo predominantemente T, que vamos a poder evaluar a través de algunos anticuerpos como el CD3, que la clase pasada habíamos visto, que era la población predominante, por ejemplo, del fondo que conforma el linfoma de Hodgkin. Entonces, importante recordar que además de los marcadores CD20 que forman parte de la población normal que constituye el centro germinal, estas células linfoides además van a tener algunos marcadores que son más específicos del origen centro germinal, que es el CD10 y el BCL6. Esto es importante conocerlos porque ya vamos a ver que dependiendo del linfoma y del origen, a partir de este ganglio linfático vamos a tener que van a expresar alguno u otro anticuerpo. Por eso es importante ir familiarizándonos con la terminología, el origen y el fenotipo que expresan cada una de estas células. Y esta es la zona T dependiente, que es lo que les comentaba hace un rato, que puede expresar CD3 o CD4, que es el otro anticuerpo por excelencia que marca linfocitos T o neoplasias T. Esta es una foto que permite ver a mayor detalle cómo es la configuración o la arquitectura de este centro germinal. Como les mostraba, tenemos una zona de linfocitos más claros y una zona de linfocitos más oscuros, porque algunos son más pequeños y otros son más grandes. Hay un sentido de maduración de los centroblastos y los centrocitos,
Este es el folículo primario, observen el pequeño tamaño porque está constituido por una población mucho más monótona, a diferencia del folículo secundario. Cuando traspolamos toda esta información a la imagen histológica en un ganglio linfático, vamos a observar que el ganglio está constituido, en este sentido, cuando se trata de una hiperplasia linfoide, de una población bastante heterogénea de folículos. Aquí observamos cómo hay folículos más grandes, otros más pequeños, se reconoce claramente la zona cortical, estos folículos que tienden a aglomerarse en sectores, que vamos a observar que puede precisarse una zona más clara y una zona más oscura, porque la mayoría de ellos están representados por folículos secundarios. A mayor detalle, observen que cuando nos acercamos, vemos que este folículo, que es mucho más grande que este, contiene una población de diferente tipo de células, algunas con un amplio citoclaro, con un citoplasma más claro que va a estar representado por macrófagos, y algunos que no podemos distinguir a esta altura, que vamos a, si nos acercamos, a ver que se trata de centrocitos y centroblastos. Y por otro lado, aquí tenemos otro folículo más pequeño, en donde se demarca claramente la zona del manto y la zona marginal más afuera todavía. Es decir, que la presencia de folículos de diferente tamaño y el heteromorfismo que tiene el ganglio linfático nos da la pauta de estar frente a una hiperplasia. Ahora, cuando hablamos en términos de inmunomarcación, vemos que hay algunas diferencias entre el folículo primario y el folículo secundario, si bien podemos estar en un ganglio que tenga ambas poblaciones o ambos tipos de folículos. Observen cómo en un folículo primario, en donde vamos a tener una conformación de centrocitos mucho más homogénea, estos centrocitos, al no haber tenido una estimulación antigénica, no van a expresar los marcadores propios del centro germinal, que como les decía antes son el CD10 y el BCL6. Y en este sentido, estos centrocitos clásicamente vamos a llamarlos centrocitos que no expresan marcadores centrogerminales, pero sí van a expresar el BCL2, que es otra proteína que normalmente está expresada en la mayoría de los linfocitos de la zona del manto y marginal y en los linfocitos T, no neoplásicos. Y por el contrario, cuando estamos frente a un folículo secundario, que estaría en esta distribución topográfico, acá estaba el folículo primario, observen, aquí vuelve a estar, pero este es el folículo secundario, observen que el patrón fenotípico es una imagen completamente invertida, donde vamos a tener una negatividad del BCL2, aquí teníamos un BCL2 positivo, y una expresión marcada del CD10 y BCL6, que en este caso no se reconoce, pero aquí tenemos una imagen del CD10. ¿Ven? Esta población reactiva a nivel del folículo secundario nos da la pauta de que este es un folículo que ya tiene la marcación específica de centro germinal, que es BCL2 y BCL6. Esto es importante y vamos a volver sobre este detalle para reconocer las diferencias que ocurren entre una hiperplasia linfoide y un linfoma folicular. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tendríamos resumidamente la imagen de un ganglio linfático de aspecto hiperplásico con una zona del manto marginal, este folículo con células bastante heterogéneas, donde reconocemos estos agujeritos más pálidos que son por la presencia de macrófagos, CD20 porque estamos en la zona B dependiente, observen cómo aquí en el CD3 se ve la imagen invertida. Hay que tener en cuenta que todos estos linfocitos que están acá, que se marcan con el CD3, son linfocitos T, obviamente, pero hay que recordar que dentro del folículo también existen salpicados, como podemos ver aquí, algunos linfocitos T. Quiere decir que en la zona centrogerminal no es exclusivamente B. Podemos tener una población mucho menor de linfocitos CD3. Y esto es importante porque hay linfomas que se originan, linfomas T que se originan de la zona centrogerminal y que van a dar origen algunas patologías específicas, y por eso es importantísimo reconocer qué anticuerpo o cuál es el fenotipo de las células que forman parte
del centro germinal, ¿sí? Y aquí tenemos CD10 y BCL6, como les explicaba, marcadores típicos de linfocitos de origen centrogerminal, y una ausencia de expresión de BCL2, porque en este contexto de hiperplasia, el BCL2 por dentro del folículo o del centro germinal debe ser negativo, como vemos acá, y como veíamos en la imagen anterior del folículo secundario. En esta imagen también podemos reconocer, en un aspecto un poco más esquemático, cómo está constituido este centro germinal. Nuevamente, la zona clara, que va a estar representada por los centrocitos, y la zona oscura representada por los centroblastos. Observen el tamaño de los centroblastos en relación a los centrocitos. Y aquí, interviniente y en íntimo contacto con los centrocitos, esta célula interdigitada, que es una célula folicular dendrítica, una célula presentadora de antígenos. Estos son, digamos, algunas de las poblaciones celulares que podemos encontrar adentro del centro germinal. Ahora, si queremos ver con mayor detalle o cuantificar la zona clara y la zona oscura, vamos a utilizar un anticuerpo que se llama Ki67, que es el que nos permite ver la tasa proliferativa de las células. Como les había explicado, la zona clara conteniendo los centrocitos, y la zona oscura más proliferativa, obviamente dándole este aspecto oscuro, porque hay mayor cantidad y duplicación y tasa de duplicación celular, y por eso se ven más oscuras. Esto nos da la pauta de encontrarnos frente a un folículo hiperplásico o folículo secundario en este caso. Ahora observen cómo en esta imagen a gran detalle no vemos la población heterogénea que encontramos en una hiperplasia. Acá vamos a ver que están marcados centrocitos, estas células un poco más pequeñas, con un pequeño nucleolo, y los centroblastos, que las podemos ver como células un poco más irregulares. Algunas de ellas tienen el nucleolo prominente hacia la membrana nuclear, y aquí, bueno, está, vamos a ver si puedo correr esto, la presencia de estas células en dupletes o en pares, que son las células foliculares dendríticas. Este aspecto monótono que podemos encontrar acá es propio de un folículo neoplásico, porque recuerden que la heterogeneidad celular y el polimorfismo celular nos va a dar la pauta de estar frente a un fenómeno benigno, pero la monotonía celular, como estamos viendo acá, nos da la pauta de estar frente a una neoplasia. Perdón. Como les comentaba, el aspecto heterogéneo, aquí observen, esta es la misma imagen en otro folículo reactivo, para que reconozcan estas células más claras, que son macrófagos, que contienen estos fragmentos y detritus celulares, porque empiezan a fagocitarse productos de degradación de la cromatina, y células muertas propias de la proliferación activa que podemos encontrar en un folículo no neoplásico. Aquí vemos una población de centrocitos, vemos centroblastos, vemos células plasmáticas, otra vez podemos reconocer las células dendríticas, es decir, una gran heterogeneidad celular. Y para que nos quede más gráficamente las diferencias entre uno y otro, concepto de hiperplasia y concepto de linfoma, ¿sí? Con la monotonía celular que es claramente evidenciable en este lado derecho de la foto. Bueno, ¿qué pasa con el BCL2? Dijimos, en el concepto de hiperplasia, los folículos pueden ser de diferente tamaño, pueden tener estas deformidades, pueden tender a la fusión o a la aglomeración, pero la expresión del BCL2, que normalmente está en la zona del manto y marginal, se conserva, y adentro del folículo el BCL2 es negativo. Esto es fundamental para diferenciarlo de un linfoma folicular, que nos va a dar un patrón fenotípico invertido, es decir, la hiperplasia es BCL2 negativa en la zona centro germinal, como podemos ver acá y en esta imagen a mayor detalle. Bueno, ya metiéndonos más en la clasificación y para comprender cómo se siguen estudiando este gran capítulo de los linfomas, hay que entender que la necesidad de una subclasificación es porque
requiere no solamente del conocimiento muy estricto del patólogo, sino de un trabajo multidisciplinario que va a involucrar a varias disciplinas: la hematología, la citogenética, el estudio molecular de estos linfomas, porque muchos de ellos tienen una patogenia que reposa sobre traslocaciones específicas, y bueno, todo este lenguaje diferente entre estas diferentes disciplinas hacen la necesidad de tener que manejar un lenguaje común para poder dar un diagnóstico y un tratamiento específico a cada uno de los pacientes. Esto pretende dar una visión histórica, conceptual de los linfomas. Observen que a lo largo de los años y frente a la aparición de diferentes tecnologías, se permitió que estas clasificaciones fueran cada vez más periódicas, y claramente la inmunistoquímica y las técnicas más complejas como la incorporación de la PCR, los FISH y las técnicas de microarrays hicieron necesaria que estas clasificaciones fueran cada vez más estrictas y más complejas, porque cada vez se descubrían mayores alteraciones genéticas propias de estos linfomas. Entonces, en primer lugar, la clasificación es una clasificación multidisciplinaria para permitir un lenguaje común entre todas estas disciplinas y profesionales de la salud. Por otro lado, la presencia de incorporar la inmunistoquímica hace evidente que existen población de linfomas que son de fenotipo B, otros que van a ser T, otros que van a ser del grupo de los natural killer, y otros que corresponden a la otra familia que vimos en la clase anterior, que son los linfomas de Hodgkin. Es decir, que hay una subclasificación basada en el linaje celular. Después hay otra clasificación basada en el estadio de maduración. Aquellos linfomas cuya transformación clonal ocurre en un estadio de precursor, es decir, cuando todavía están en la médula ósea, van a tener algunas características que los van a diferenciar claramente de aquellos linfomas cuya transformación clonal ocurre en un órgano periférico, ¿sí? Entonces a esos los vamos a llamar linfomas maduros. Luego, con respecto a su presentación clínica, estos linfomas pueden tener una presentación nodal, es decir, ganglionar, una presentación extranodal, que pueden alternarse, es decir, que un órgano o un linfoma que está ubicado en un órgano, por ejemplo, un ganglio linfático, en el curso de su evolución natural puede leucemizarse, es decir, puede tener una presentación localizada o una presentación leucémica que se van a ir alternando en función del compromiso de la médula ósea y de la sangre periférica. Y en este sentido, entonces, la presentación puede ser una presentación indolente, es decir, linfomas que pueden pasar mucho tiempo sin tratamiento, que se describen como adenopatías que se agrandan y se disminuyen de tamaño, pero que el paciente no tiene la pauta de alarma para hacer la consulta, y esos linfomas pueden permanecer muchos años sin diagnósticos. O una forma de presentación agresiva con un crecimiento muy abrupto que obviamente obliga a la consulta al hematólogo, y que son linfomas que pueden ser mortales si no se coloca un tratamiento en forma inminente. Entonces, dentro de los linfomas que plantea la clasificación de la WHO del 2017, que es la última clasificación con la que nos manejamos, vamos a tener los linfomas de Hodgkin, que ya me imagino que se los sabrán de memoria, y los linfomas no Hodgkin, donde vamos a reconocer dos grandes familias: la familia de los linfomas B, o las neoplasias B, o los linfoproliferativos B, como los quieran llamar, y las neoplasias de células T o NK. Dentro de este grupo, como se decía, y en función del estadio de maduración, vamos a encontrar que hay linfomas de células originados de células precursoras o inmaduras, y otros linfomas que se originan de células maduras o periféricas. Como la clasificación es una clasificación que incorpora numerosísimas entidades, más de 100 entidades, es muy pero muy difícil que ustedes, o hacer un pantallazo de cada una de ellas. Por eso la decisión es que más o menos conozcan algunas de las que representan entidades clínicas importantes por su frecuencia, importantes porque ustedes las pueden encontrar en su práctica
médica independientemente de la especialidad que elijan, y porque algunas se consideran emergencias clínicas que demandan una instauración de un tratamiento inmediato. Por eso vamos a remitirnos a aquellas que son más frecuentes y especialmente a las que son agresivas. Bueno, para poder ir enumerando cada una de ellas, lo primero que hay que tener en cuenta es esta compartimentalización que podemos establecer si tenemos en cuenta cuál es la ontogenia celular del desarrollo hematopoyético. Y en este sentido, podemos decir que los linfomas que vamos a llamar precursores o células inmaduras son los que la transformación clonal o neoplásica se produjo en un estadio muy inmaduro. Recuerden que todas se originan a partir de una stem cell hematopoyética, pero aquellos cuya transformación, por el motivo que sea, haya ocurrido en este estadio donde todavía están en la médula ósea, van a ser los denominados linfomas inmaduros. Y en este sentido vamos a tener una sola entidad, que es el linfoma o la leucemia linfoblástica, linfoma barra leucemia. Y lo llamo de esta forma porque va a depender del compromiso que esté localizado en un órgano hematopoyético como el ganglio linfático o un órgano extranodal, y en ese sentido lo voy a llamar linfoma linfoblástico porque sé que su origen es en esta célula precursora, y lo voy a llamar leucemia linfoblástica, es decir, de la misma manera cuando está comprometiendo o afectando la médula ósea y la sangre periférica, ¿sí? Pero hay que entender que en la compartimentalización de la ontogenia celular, esos linfomas se originaron en este estadio y en esta localización. Luego vamos a tener los linfomas que ya pasan al ganglio linfático en su estadio y desarrollo, y ahí, según la localización que tengan en el ganglio linfático, los vamos a llamar linfoma folicular, linfoma del manto, linfoma marginal, linfoma linfoplasmocítico, etc. Pero a todos este grupo de linfomas, como sabemos que se originan en una proporción de células B que pasaron su estadio de precursor y pasaron a ser células B maduras, los vamos a llamar entonces, como su nombre lo indica, linfomas de células maduras, ¿sí? Entonces es importante reconocer esta dicotomía importante entre linfomas que se originan en el estadio de precursor y linfomas que se originan ya en el tejido linfoide en su contrapartida periférica o madura. Desde el punto de vista de las generalidades, algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que el grupo de los linfomas no Hodgkin, a diferencia de lo que ocurre con los Hodgkin, es una categoría sumamente heterogénea. Les mostré apenas un pantallazo de una imagen de la clasificación para que tengan una idea aproximada de la gran diversidad de entidades. Es decir, que es muy difícil encuadrar cada una de estas patologías, pero bueno, las herramientas con las que contamos ahora son mucho más precisas y nos permiten ser mucho más precisos también a los patólogos. La patogenia directa de algunos es conocida, la mayoría de ellos, el evento es la translocación o el intercambio de genes de un protoncogen próximo a un gen que activa la proliferación de linfocitos, y eso desencadena la cascada neoplásica de activación de linfocitos, que en este caso van a ser linfocitos B. Las técnicas diagnósticas con las que contamos son muy diversas, es decir, la hematoxilina y eosina es el paso número 1 para que nosotros disparemos toda una corrida de estudios mucho más específicos, entre los cuales condición sine qua non, la utilización de la inmunistoquímica, la técnica de FISH, hibridización in situ con sondas fluorescentes, la citometría de flujo, que va a tener que ver con el tamaño y el peso de las células, y la citogenética. Es decir, todas estas herramientas diagnósticas apoyan el diagnóstico preliminar que podemos hacer con la hematoxilina y eosina. Y es importantísimo reconocer que no existe un marcador específico, es decir, no puedo usar un solo CD20 o un CD3 o un BCL6, es decir, tengo que utilizar un gran panel porque, como vamos a ver, los linfomas pueden coexpresar algunos marcadores en algunas circunstancias y otros marcadores, y a veces en forma aberrante, en otras neoplasias. Por eso es importante saber qué tipo de marcadores utilizar en cada una de las imágenes con las que nos encontremos.
Bueno, entonces, neoplasias B, neoplasias NK y linfomas de Hodgkin. Vamos a arrancar hoy con las neoplasias B porque es el 80% de los linfomas en general. Y si bien las neoplasias de células T son mucho más infrecuentes, al nosotros tener una población heterogénea y muy a veces de población indígena y por ser sudamericanos, tenemos mayor incidencia de algunos virus que conforman la patogenia de algunas neoplasias T o NK. Por eso, si bien es patología infrecuente, es mucho más frecuente que en otras etnias poblacionales. Y dentro de los linfomas B, vamos a ver que hay linfomas que vamos a llamar de bajo grado y otros que vamos a llamar de alto grado. Y esto va a ser, o va a tener que ver con el curso clínico y la agresividad biológica que tiene cada uno de estos linfomas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero es importante no mezclarlos con los nombres y por lo menos reconocer a aquellos que van a ser de bajo grado, indolentes, y los agresivos o los muy agresivos que van a imponer una terapéutica en forma inmediata. Con respecto a las diferencias con linfomas de Hodgkin, ustedes recordarán que habíamos visto que el Hodgkin tenía un ordenamiento escalonado ganglionar, habíamos hablado sobre la estadificación de Ann Arbor, y aquí, con respecto a los linfomas no Hodgkin, esto no es así, esto es totalmente opuesto, es decir, que la localización más frecuente puede ser extranodal, puede haber compromiso de sangre periférica, en este sentido puedo tener linfomas que leucemicen en su comportamiento clínico, que comprometan la médula ósea y den desde el punto de vista del hemograma citopenias periféricas, que van a ser la pauta de alarma del hematólogo para tomar una biopsia de médula ósea o empezar todo un screening con sospecha de linfoma. Pueden comprometer dentro de los órganos extranodales el tracto gastrointestinal, bastante frecuente, la piel, el sistema nervioso central. Pueden estar diseminados en el momento del diagnóstico, es decir, que puede aparecer un compromiso de un ganglio cervical y simultáneamente un órgano extranodal y compromiso del vaso y la médula ósea, es decir, esta diseminación a veces es la primera forma de presentación del linfoma. Y puede haber síntomas B que van a tener que ver con la sudoración nocturna, la pérdida de peso y síntomas que están relacionados con comportamientos más agresivos. Y esto ocurre en un 20 a un 40% de los linfomas. Menos frecuente es el compromiso mediastinal. Recordarán que el linfoma de Hodgkin es bastante frecuente, el compromiso mediastinal, es decir que en términos generales, si uno tiene un paciente joven con una masa mediastinal, lo que uno debiera pensar en primer lugar es el diagnóstico diferencial de un linfoma hasta que se demuestra lo contrario. Continuando con el estadio de diferenciación y de maduración de los linfomas, nuevamente los compromisos linfoproliferativos que podemos encontrar en el compartimento de células precursoras, recordarán que les dije el único que podíamos encontrar ahí era la leucemia linfoblástica. Ya cuando pasamos a la zona a la contrapartida periférica en el ganglio linfático o en localización extranodal, ya los linfomas pueden ser de otro origen, los que vamos a llamar linfomas de células maduras. Y en este sentido encontramos linfomas del manto, linfoma folicular, linfoma de Burkitt, linfoma de la zona marginal. Vamos a hablar de alguno de ellos, pero es importante que reconozcan esta compartimentalización propia de la ontogenia linfoide celular. Vamos a hablar entonces del primero de ellos, que es un linfoma originado en células inmaduras. Y en este sentido hay uno solo, que lo vamos a llamar linfoma o leucemia linfoblástica, dependiendo del compromiso o no de la sangre periférica y la médula ósea. El linfoma linfoblástico de células B genera una masa tumoral y tiene hasta un 25% de blastos en la sangre periférica. Ahora vamos a ver cómo son estos linfoblastos. Ahora, si tengo más de un 25% de blastos en la sangre periférica, lo voy a llamar leucemia. Por eso es importante la cuantificación que tengo de estas células neoplásicas en la sangre periférica y en la médula ósea y el compromiso en un órgano sólido para saber si estoy frente a un linfoma linfoblástico o una leucemia linfoblástica.
Aquí tenemos que es un linfoma o una leucemia que ocurre muy frecuentemente en pacientes menores de 6 años, es una patología pediátrica, una de las más frecuentes en la población pediátrica. Vamos a ver el compromiso de varios órganos no hematopoyéticos y no hematopoyéticos, y hay que descargar acá toda una batería inmunistoquímica. Aquí el anticuerpo más importante para hacer el diagnóstico es este, es el TDT. Es un factor de transcripción nuclear que lo vamos a ver marcado con marrón en las células neoplásicas. Recuerden que estamos frente a una neoplasia de células B, con lo cual el CD20 uno esperaría que lo expresaran estos linfocitos B. Pero, dado que se trata de una neoplasia inmadura, a veces estas neoplasias inmaduras no expresan adecuadamente la expresión en la superficie, en la membrana con la que yo utilizo los anticuerpos para poner de manifiesto estas células, entonces tengo que utilizar algún marcador alternativo. Y en este sentido, el marcador alternativo al CD20 puede ser el 79A, que es el que habíamos visto en el primer esquema del ganglio linfático. Es decir, esta es una leucemia o linfoma B de células inmaduras, con lo cual el CD20 puede ser negativo, si bien es el anticuerpo B por excelencia, entonces en este sentido vamos a utilizar el CD79A, que me da dar positivo, y lo que le va a dar la patente de identidad a este linfoma es la expresión del TDT. Es importante saber que estas leucemias, si bien tienen una presentación bastante tórpida, tienen una remisión del 95% en los niños, obviamente cuando se establece un diagnóstico y un tratamiento adecuado en tiempo y forma. Esta es la imagen que vamos a encontrar de los linfocitos neoplásicos. Si recuerdan, los centrocitos y los centroblastos se acordarán que tenían unos núcleos un poquito irregulares. En este sentido, estas células también tienen algunos contornos irregulares, pero son más grandes. Es decir, que a lo que llamemos en patología de aspecto blástico, centroblástico, linfoblástico o cualquier otra neoplasia que tenga esta terminología de blástico, nos da la pauta de mayor grado de indiferenciación o de un estadio muy inmaduro en el desarrollo celular. Por eso, en este sentido, este linfoma se optó por llamar linfoblástico, porque son linfocitos muy inmaduros. Esta es la expresión que vamos a encontrar del TDT, un TDT nuclear, marcando casi toda la población celular, y una gran actividad mitótica, como podemos ver aquí. Estos son linfomas que crecen rápidamente. Perdón. Así como tenemos una leucemia o linfoma linfoblástico B, vamos a tener una leucemia o linfoma linfoblástico T. Este linfoma va a ocurrir en pacientes un poco mayores, adolescentes varones y adultos jóvenes, y van a tener el compromiso de una masa mediastinal. Quizás este linfoma no ocurre como ocurre el linfoma o la leucemia linfoblástico B, afectando la médula ósea, sino que genera una masa mediastinal con una aparición posible de un síndrome de vena cava superior. También puede afectar órganos no hematopoyéticos, como el sistema nervioso central, el hígado, bueno, las gónadas. Y nuevamente vamos a tener como expresión constante la marcación con TDT. Eso le da el nombre y el apellido al linfoma, independientemente de que sea B o T. Para saber que es T, tenemos que marcar con un CD3. Lo puse en esta charla de linfomas no Hodgkin, lo puse el linfoma linfoblástico T, como para hacer la diferencia con el linfoma linfoblástico B. Pero sepan que los dos marcan TDT. Si bien tiene una presentación clínica un poco diferente, es importante grabarse que el TDT es un marcador de linfoma / leucemia linfoblástico. Para saber entonces si es B o T, utilizo el CD3, que me da positivo cuando se trata de una leucemia linfoma linfoblástico T, y el 79A, acuérdense que lo pierde su expresión en los linfomas linfoblásticos B. El pronóstico es similar al anterior. Y la imagen morfológica es
indistinguible, es decir, que frente al microscopio no puedo hacer una diferenciación si estoy frente a un linfoma linfoblástico B o T, porque las células son exactamente iguales. Bueno, continuando. Vamos a hablar, entonces habíamos dicho que es un grupo muy heterogéneo, las generalidades de las neoplasias en linfomas no Hodgkin B. Nos vamos a remitir fundamentalmente a linfomas que tienen estas características, pero teniendo en cuenta que existen terapias especiales como el rituximab, que son moléculas o target o moléculas monoclonales que van a selectivamente bloquear a las células B, ya sean las normales como las patológicas. Es decir, que se abrió una nueva era terapéutica frente a la aparición de este anticuerpo monoclonal en el grupo de estas neoplasias de células B maduras. Por otro lado, algunos de estos linfomas de células no Hodgkin B tienen grandes variaciones geográficas. Ya vamos a ver cómo algunos linfomas están vinculados o son endémicas en ciertas zonas, y otros son más frecuentes en países desarrollados como el linfoma folicular. Ahora vamos a hablar de alguno de ellos. Entonces, habíamos dicho que con respecto, más allá de su fenotipo, sus características morfológicas, hay algunos que en su comportamiento clínico los vamos a llamar indolentes o de alto grado. Los indolentes van a referirse a la proliferación de un linfocito anómalo que es similar al linfocito maduro, que tiene una división lenta, que es poco agresivo, que tiene años de evolución. Es decir, que este es un linfoma que el paciente va a consultar tardíamente, porque no se siente severamente enfermo, porque puede tener adenopatías que aparecen y retrogradan, y no le da una pauta de alarma lo suficientemente importante como para hacer la consulta. Y responde parcialmente al tratamiento. Puede ser que el tratamiento tenga una eficiencia al comienzo y que después de unos años el paciente vuelva a recaer con el mismo linfoma o que se pueda transformar. Eso serían a grandes rasgos el concepto de un linfoma indolente. Por otro lado, y por el contrario, los linfomas de alto grado o agresivos va a ser la proliferación de un linfocito más agresivo, que va a tener rápida división, y en este sentido es importante utilizar el Ki67, que es un marcador que nos va a dar el índice de proliferación celular. Esto nos va a dar la pauta de que es un linfoma que crece muy rápidamente, produce alteraciones muy, muy rápidas y son descontroladas y a veces requieren un tratamiento inminente. Se pueden diagnosticar en estadios iniciales y responde bien al tratamiento, aunque es muy agresivo. Entonces, en este sentido, algunos de los linfomas indolentes que vamos a ver son estos. Después vamos a tener linfomas agresivos, entre ellos el de destacar es el linfoma difuso de células grandes B y el linfoma de células del manto, del que vamos a hablar ahora, y linfomas muy agresivos, o leucemias muy agresivos, como tenemos la leucemia linfoblástica, que es la que les comentaba antes, que si bien tiene una excelente remisión, son pacientes que de no mediarse tratamiento tienen una mortalidad del 100%. Y los linfomas de Burkitt, que tienen una tasa proliferativa también muy alta. Entonces, dicho en otras palabras y mostrándolos gráficamente, tenemos las neoplasias B, que son las más frecuentes, por eso las estamos hablando hoy en primer término antes de las neoplasias T, son el 80%, pueden ser indolentes, agresivos o muy agresivos. Vamos a hablar de uno de los frecuentes que ocurren en general en países desarrollados, pero que llamaríamos linfoma de bajo grado. Todos estos linfomas que estamos viendo, acuérdense que son linfomas no Hodgkin de células B, con lo cual todos van a expresar CD20. El folicular, es uno de los más frecuentes de los linfomas no Hodgkin, representan aproximadamente el 40 al 50%. Como su nombre lo indica, linfoma folicular quiere decir que su origen ha ocurrido en la porción centrogerminal del ganglio linfático, ahí donde habíamos reconocido los centrocitos y los centroblastos. Y esto va a dar lugar a un crecimiento descontrolado a partir de una traslocación específica que ahora vamos a ver, el crecimiento descontrolado de esta población de centrocitos y centroblastos que van a modificar el aspecto en el que crecen los folículos. Es un linfoma incurable, indolente,
que puede presentarse con síntomas insidiosos, apariciones, desaparición de adenopatías, paciente con algún síntoma de que se siente decaído, pero no es un linfoma que dé una gran pauta de alarma para el paciente. Hay que tener en cuenta que este linfoma tiene una incidencia, una probabilidad de transformación o linfoma más agresivo que no es baja, es un 30%, por eso el control de los síntomas y el tratamiento es importante para evitar entonces la posibilidad de esta transformación que le generaría una corta sobrevida al paciente. Si recordamos el aspecto que tenía la hiperplasia linfoide, vamos a ver que en este sentido los folículos del linfoma folicular son folículos grandes, como pueden ver acá, prominentes, que tienden a esta aglutinación, esta aglomeración, donde se nos pierde la zona del manto o la zona marginal. Hay una gran proliferación activa de centrocitos y centroblastos y obviamente una pérdida de la polaridad de la zona clara y la zona oscura, y no reconocemos tampoco los macrófagos con cuerpos tingibles que veíamos en el folículo secundario. Es decir, que desde el punto de vista morfológico es claramente más fácil de reconocer este linfoma con respecto quizás a otro grupo de linfomas porque conserva todavía su patrón nodular. Esta es la marcación con CD20. Podemos ver que toda la población de linfocitos está marcando CD20, observen que es mucho más densa a nivel folicular y nos permite ver que si bien hay algunos folículos que probablemente no sean neoplásicos, la mayoría de ellos son grandes y tienden a la confluencia. Lo que habíamos hablado, nuevamente, marcadores centrogerminales. Y esto pasa lo mismo en el folículo hiperplásico como en el folículo neoplásico. La expresión de CD10 y BCL6 la voy a encontrar porque es la expresión normal que tienen los centrocitos y los centroblastos que conforman el centro germinal. Pero aquí, al haber un fenómeno de una traslocación específica, que ocurre entre el cromosoma 14 y 18, eso genera la activación de una población de linfocitos que se desregulan y van a expresar BCL2 por dentro del centro germinal. Es decir, que esta es una expresión aberrante que denota la malignidad de este proceso linfoproliferativo. Si no tuviéramos el BCL2 acá, bueno, tal vez estaríamos frente a una hiperplasia linfoide, pero la presencia de la expresión aberrante de estos linfocitos B adentro del folículo nos da una pauta de que estamos frente a un linfoma folicular. Este es el fenómeno de traslocación, que es la patogenia directa que involucra este linfoma, y es otro lenguaje con el que se puede ver este linfoma, donde podemos ver el intercambio de genes. La ruptura de los genes no la vamos a ver, pero vamos a identificar la posición separada que tienen los genes. Esta es una técnica de hibridación in situ, donde nos va a demostrar que hay una traslocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18. Las señales normales, normalmente tendríamos que verlos con dos señales juntas, una señal roja y una señal verde, o amarilla cuando, en este caso, cuando están superpuestas, y la imagen de separación nos da la pauta de que ha habido intercambio de genes y la ruptura del cromosoma, es decir, que están separadas. Entonces, nuevamente para traerles otra vez la imagen del folículo hiperplásico, donde vamos a ver este patrón polarizado, los cuerpos tingibles, los macrófagos, la expresión de marcador centrogerminal y la ausencia de BCL2, que esto solamente lo encontramos en la hiperplasia ganglionar. Segundo linfoma indolente o de bajo grado, linfoma o leucemia linfática crónica. Esto va a ocurrir igual que la leucemia linfoblástica. El compromiso de la sangre periférica nos va a dar la pauta de que estamos frente a una leucemia linfoblástica. El compromiso en un órgano nodal, en el ganglio linfático, nos va a hablar de linfoma linfocítico de células pequeñas. Leucemia linfática crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas son sinónimos para denotar la misma patología, simplemente que una abarca un compromiso de la médula ósea y la otra está confinado al ganglio linfático. Esto es un linfoma de pacientes adultos. Lo que ocurre cuando tenemos un linfoma linfocítico de células pequeñas es que comúnmente este linfoma rápidamente pasa a la sangre periférica de la médula ósea, es decir, que se leucemiza.
Y en el patrón arquitectural que vamos a encontrar, podemos hablar de un patrón difuso o pseudonodular. Observen aquí que la arquitectura nodular normal del ganglio linfática está reemplazado por toda esta población que le denota una configuración pseudonodular o un difuso o pseudonodular, esos serían los patrones, y las células que proliferan, estos linfocitos modificados, son un poco más grandes que los linfocitos comunes, y que vemos acá, y los vamos a denominar prolinfocitos y parainmunoblastos, como esta célula que está marcada aquí. Estas dos células van a proliferar y van a generar lo que se llaman centros de proliferación. Estos centros de proliferación son los que podemos observar acá como estos parches más claros de apariencia multinodular. Es decir, podemos hacer el diagnóstico con la hematoxilina y eosina, podemos tener la sospecha, pero realmente las técnicas de inmunohistoquímica son las que nos van a permitir determinar frente a qué patología nos encontramos. Y este es el extendido en el que los hematólogos rápidamente pueden hacer el diagnóstico sin esperar el informe del patólogo, especialmente cuando tienen un reemplazo extensivo de la médula ósea porque el paciente presenta alguna citopenia o linfocitosis, rápidamente extraen la sangre, hacen un extendido en un portaobjetos y pueden reconocer la población de los prolinfocitos y los parainmunoblastos, y ellos rápidamente pueden hacer el diagnóstico en un instante sin esperar el diagnóstico del patólogo, o simultáneamente hacer la biopsia de médula ósea, que va a demorar un poco más porque requiere un proceso previo de decalcificación del hueso. Por eso el diagnóstico va a demorar un poco más. Pero rápidamente, si quieren instaurar un tratamiento, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, haciendo solamente el aspirado de la sangre periférica o de la médula ósea, como se puede ver en esta imagen. Los síntomas, bueno, los pacientes que tienen LLC pueden tener una esplenomegalia, que es lo bastante habitual, o pueden tener estas linfadenopatías prominentes, ¿sí? Observen que pueden ser múltiples poliadenopatías. Estos pacientes, si bien son pacientes que pueden consultar tardíamente, de todas maneras tienen una chance terapéutica, pero no evaden la posibilidad de una transformación a un linfoma más agresivo, igual que ocurre con el linfoma folicular. Otro linfoma de bajo grado con el que nos vamos a encontrar, este sería el tercero en la lista, es el linfoma de la zona marginal. Ustedes recordarán que teníamos el centro germinal, la zona del manto, y por fuera una zona marginal que yo les comenté que iba a estar representado por una población de linfocitos y numerosas células plasmáticas. En este sentido, hay tres presentaciones de estos linfomas que se originarían precisamente de esta zona del ganglio linfático, de la zona marginal, y podemos tener una presentación ganglionar, que no es la más habitual, una presentación esplénica y una presentación en órganos no hematopoyéticos, por eso lo llamamos linfoma de la zona marginal asociado a las mucosas MALT, que generalmente las podemos reconocer por ejemplo, en el estómago o en órganos no hematopoyéticos, en las glándulas salivales, en los anexos perioculares, es decir, en algún órgano que haya sufrido una irritación crónica o que tenga un estímulo antigénico sostenido. ¿Qué vamos a encontrar o cuál va a ser la patente característica para poder hacer el diagnóstico de este linfoma? No va a tener ningún patrón morfológico específico, lo que sí vamos a encontrar es una población de linfocitos, este es el corte de una glándula antral del estómago, en donde vamos a ver una población densa de linfocitos pequeños y plasmocitos, que no los puedo reconocer, acá tenemos uno, ¿sí?, que van a infiltrar, como vemos acá en todo el espesor epitelial, a la glándula que la alberga o el tejido epitelial que lo alberga, destruyéndolo. Esta lesión que vemos acá es la lesión patognomónica del linfoma de la zona marginal y se llama lesión linfoepitelial, ¿sí? Esta zona, esta población de linfocitos que vemos acá son linfocitos B, es decir, que no va a haber ningún
marcador específico, simplemente ir a reconocer desde el punto de vista morfológico la lesión linfoepitelial, buscarlo en el tejido epitelial que rodea al tejido neoplásico linfoide. Cuando vemos en la zona del ganglio linfático, aquí sí podemos ver la expansión, observen, de la zona marginal, lo que está por fuera de la zona del manto, ¿sí? La infección del Helicobacter pylori puede representar un estímulo antigénico sostenido, especialmente en pacientes que tienen una historia larga de ser portadores de Helicobacter pylori, que es un bacilo curvilíneo que genera gastritis, ¿sí? Y altera el microambiente hidroelectrolítico de la mucosa gástrica, y estos pacientes son más susceptibles entonces, a partir de este estímulo antigénico sostenido, a desarrollar este tipo de linfoma. Entonces, tenemos que encontrar la lesión linfoepitelial, aquí lo tenemos, observen que esta glándula está más o menos conservada, esta también, esta no. A veces el proceso linfoproliferativo genera una atrofia masiva porque destruye claramente las glándulas no tumorales, y esta es la lesión entonces típica, lesión linfoepitelial. Vamos a ver que estas células linfoides neoplásicas tienen un halo claro, o sea, por eso las llamamos células con citoplasma pálido, los núcleos son irregulares y siempre tiene que ver este contexto inflamatorio. Esta sería la imagen clásica de un linfoma B de la zona marginal asociado a mucosas o MALT. Cuando el compromiso es en un órgano hematopoyético, como puede ser acá el vaso o el ganglio linfático, estos linfomas a veces producen compromiso de la médula ósea en un patrón nodular o en un patrón intersticial o difuso, pero que no es un linfoma que leucemice con gran frecuencia, como sí lo pueden hacer el linfoma folicular o el linfoma linfocítico de células pequeñas, también llamado leucemia linfática crónica. Linfoma del manto. Acá nos vamos a detener un poquito porque del grupo de los linfomas no Hodgkin de células B, este sería el linfoma de los más agresivos. Si bien no es de los más frecuentes, afecta un grupo etario mucho más susceptible porque son pacientes grandes. Compromete los ganglios linfáticos, puede comprometer el vaso, es común que leucemice comprometa la médula ósea, puede producir compromiso del tracto gastrointestinal generando lo que llamamos poliposis linfomatoide. En las imágenes endoscópicas son muy características, donde hay sobrelevaciones o aspectos pseudopoliposos del tejido linfoide, que está dado por la proliferación neoplásica, y el anillo de Waldeyer, que también es otro de las topografías que puede comprometer este linfoma. En cuanto a la patogenia, también se reconoce una genética específica, es la translocación 11-14, similar a lo que ocurre en el linfoma folicular, que la translocación es la 14-18, donde también va a haber la sobreexpresión de una proteína, en este caso es la ciclina D1, que es la que le va a dar la patente fenotípica patognomónica para hacer el diagnóstico del linfoma de células del manto. Ahora vamos a ver alguna imagen. Y en su fenotipo, estas células obviamente son CD20, van a expresar CD5. La expresión del CD5 en este sentido es aberrante, porque normalmente el CD5 es un marcador T, es decir, marca normalmente linfocitos T, pero se expresa en forma aberrante en este linfoma que ya sabemos que es B. Entonces, la conjunción de tener un CD5 positivo más la expresión nuclear de la ciclina D1 nos da el diagnóstico de este linfoma. Tiene una sobrevida de 3 años, pero a pesar de eso es agresivo, es resistente al tratamiento y los pacientes no sobrepasan los 3 años de vida cuando hablamos de las variantes clásicas del linfoma del manto. Hay variantes que son más agresivas, anaplásicas, que tienen una sobrevida más corta, y algunas que son un poco más indolentes, que tienen otro fenotipo, pero no es el objetivo tampoco de esta charla. La imagen que vamos a ver, si bien aquí es más difícil reconocer la zona de expansión del manto, como sí lo podíamos ver en el ganglio linfático cuando hablamos del linfoma de la zona marginal, tienen que saber que hay una pérdida de la arquitectura también de los folículos,
y podemos apreciar una proliferación también de aspecto pseudonodular de los linfocitos. La apariencia es bastante monótona, puede haber hielinización de los vasos. Sí nos encanta encontrar este aspecto, ¿no? Aquí sí es más fácil hacer el diagnóstico cuando realmente tenemos el patrón de la zona del manto, ¿sí? Donde podemos ver aquí el crecimiento o el ensanchamiento de la zona del manto, o podemos encontrar un patrón pseudonodular y difuso como en la imagen anterior. La expresión del CD5 es un marcador, le vuelvo a repetir, es la expresión aberrante de un anticuerpo que normalmente no debiera estar porque es un anticuerpo T, colocado sobre una neoplasia de fenotipo B, de estirpe B, ¿sí? Esto se ve en el linfoma de células del manto, y el otro linfoma B que expresa CD5 es el linfoma linfocítico de células pequeñas o el LS. Son los únicos dos linfomas que pueden expresar el CD5. Y aquí tenemos la expresión de la ciclina D1, observen que se ve exactamente de la misma manera que se veía el TDT en el linfoma linfoblástico. Es decir, que cada vez que me entregan un vidrio que tenga, cada vez que me entregan un vidrio con una expresión nuclear, si no me indican si es una ciclina D1, si es un TDT o si es un Ki67, como son todos factores de transcripción, se ven de la misma manera. Entonces, importante saber que este linfoma de células del manto tiene la misma expresión nuclear que a través de la ciclina D1 que encontramos con el TDT en la leucemia linfoblástica o con el Ki67 cuando queremos medir células en proliferación activa, ¿sí? Hay pocos anticuerpos que expresan marcadores nucleares. Recordarán la clase anterior que el CD30, el CD15 son marcadores que expresan en la membrana y a veces tienen una acentuación paranuclear filamentosa al lado del Golgi, ¿sí? Entonces, son anticuerpos, por el contrario, que tienen una reactividad nuclear. También el linfoma de células del manto, como les comentaba, tiene esta translocación específica que yuxtapone el gen de la ciclina D1, que es la sobreexpresión de la proteína que les mostraba antes, que está en el cromosoma 11, al gen de la cadena pesada de inmunoglobulina que está en el cromosoma 14. Es decir, que podríamos ver este intercambio de señales en una técnica, por ejemplo, de viciación in situ, como les mostré para el linfoma folicular. Ahí veríamos claramente la separación de las señales génicas producto de la evidencia indirecta de la ruptura del gen y del intercambio de genes. Bueno, pasamos al otro linfoma. De los agresivos hablamos del manto, y quería hablar de este Burkitt. Esta es una imagen que ha traspasado los continentes, es la imagen típica que se encuentra en cualquier libro de hematología donde hable del linfoma de Burkitt, y la clásica imagen que van a encontrar en el Robbins. Este es el aspecto endémico que ocurre en linfomas de África Occidental. Esta es la imagen que publicó el cirujano que lo describió, llamado Burkitt, y así es el nombre que le dio a este linfoma, en una población de pacientes pediátricos que tenían como forma constante, esta es la foto de alguna de la población pediátrica que estudiaba el doctor Burkitt, donde veía que aparecía un linfoma que afectaba prácticamente a este grupo de pacientes de esta etnia y tenía una localización particular mandibular. Entonces, esta es la forma clásica que se reconoce de tipo endémica en la zona de África, descubierta o dado su nombre a partir del doctor Burkitt, que es quien estudió esta población susceptible en el año 1960. Hoy sabemos que existen tres presentaciones: una forma endémica, que es la forma extranodal, mandibular, como les mostraba. Esta forma de presentación tiene una patogenia directa que está relacionado con el Epstein-Barr virus. Igual que hemos estudiado el Epstein-Barr virus en linfoma de Hodgkin, vemos que este virus hace de las suyas y es el responsable directo de la generación de varios linfomas. En el contexto del linfoma endémico está íntimamente relacionado. Después tenemos un linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencia, este sería el otro escenario clínico, y este también tiene su estrecha asociación con el Epstein-Barr virus. Recordarán que el linfoma de Hodgkin, de las pacientes asociados a HIV,
que es la variante celularidad mixta o depresión linfocitaria, también pueden tener una asociación directa con el Epstein-Barr. Y luego tenemos la presentación esporádica, que es la que vemos más habitualmente, que es la que ocurre en pacientes en edad pediátrica y en localización intestinal. Típico paciente pediátrico que se presenta con un dolor y una masa en la fosa ilíaca derecha, hay que pensar en este tipo de linfoma. Es un linfoma, como les decía, altamente agresivo, de niños y adultos jóvenes. También tiene una traslocación específica a través de, por la traslocación 814, y tenemos las variantes clínicas con su variabilidad en incidencia en relación al Epstein-Barr virus. La más frecuente es la extranodal, especialmente mandibular cuando hablamos del endémico, y la abdominal, ubicado en ilion, en ovarios, cuando se trata de la forma esporádica. En la mama también podemos encontrarlos, y hay que tener en cuenta que esto es una emergencia médica, es decir, diagnóstico de linfoma de Burkitt obliga al patólogo a comunicarse inmediatamente con el médico clínico y el hematólogo y desencadenar toda una batería de tratamiento inmediato para poder salvarle la vida a este paciente. Observen que en la imagen vamos a ver estas células que son bastante monótonas, con esta cromatina característica granular, y todas estas imágenes más oscuras, que no son más ni menos que figuras de mitosis. Cuando vemos esta imagen, tenemos que pensar que esto es un linfoma agresivo porque está creciendo y duplicando su tasa de crecimiento celular rápidamente. Por eso es que vemos tantas figuras de mitosis. Con respecto a la patogenia, dijimos el Epstein-Barr virus, dijimos que hay una traslocación específica en los pacientes que tienen una enfermedad endémica. Esos pacientes, por ejemplo los de África, han sido infectados en forma crónica por malaria, y se diría que la malaria reduciría la resistencia al Epstein-Barr virus, con lo cual fácilmente estas células que conforman el centro germinal son más fácilmente infectadas por el Epstein-Barr virus. Se produce una desregulación del CEMIC, que es un oncogen que regula el crecimiento celular dentro del centro germinal, y es así como se produce este linfoma, y la activación o la desregulación de este gen CEMIC hace que haya un crecimiento descontrolado, abismal, y que este linfoma duplique su tasa de crecimiento celular en menos de 24 horas, porque el target directo es precisamente este oncogen CEMIC. Estas son las características citogenéticas cuando se hace un análisis citogenético, que también se puede evidenciar esta ruptura con la técnica de Fish, la de microscopio de fluorescencia, con el intercambio cromosómico, como lo pueden ver acá. Algún patólogo un poco ilusionado ha comparado la imagen del cielo estrellado con la imagen histológica que podemos encontrar en el linfoma de Burkitt. Y esto lo ha asimilado, lo ha homologado a partir de que en el cielo estrellado se reconocen estas estrellas luminosas que, cuando las homologamos al tejido linfoide neoplásico, estas áreas más claritas, que serían las estrellas, estarían representados por estos macrófagos con cuerpos tingibles que están fagocitando rápidamente. Hay mucha densidad de ellos porque están fagocitando rápidamente todos los detritus celulares productos de la proliferación activa neoplásica. Es decir, que la imagen del cielo estrellado prácticamente, cuando uno hace esta homologación, directamente habla de linfoma de Hodgkin, de linfoma de Burkitt. Entonces, cielo estrellado y alta tasa proliferativa. Como este es un linfoma centrogerminal, la expresión más habitual va a ser de una neoplasia, obviamente B, porque estamos viendo un linfoma B como todos los otros, pero con una fuerte expresión de marcadores centrogerminales como son el CD10 y el BCL6. Como dato adicional, fundamental, ver que el Ki67 está marcando el 100% de las células neoplásicas, lo cual nos denota la agresividad y la necesidad de instaurar rápidamente un tratamiento. Esta es una característica única que tiene el linfoma de Burkitt y que no lo tiene ningún otro linfoma.
En resumidas cuentas, podemos decir que la patogenia directa de estos linfomas, ya sea indolentes o de alto grado, tienen como efecto directo un fenómeno de traslocación específica. Vemos como la traslocación 14-18 compromete o es la patogenia directa del linfoma folicular, ¿sí? Vamos a ver que algunos linfomas difusos de células grandes B también tienen otras traslocaciones más complejas, es decir, la agresividad de un linfoma también se mide en términos de cuántas alteraciones genéticas va sumando ese linfocito. Con respecto al linfoma de células del manto, aquí ya conocimos la traslocación específica, que es la 11-14, que ocurre en el 95% de estos linfomas. Con respecto al linfoma MALT, si bien es un linfoma de bajo grado, también tiene algunas traslocaciones específicas, la más frecuente es la 11-18, pero ocurre en menos del 50% de los casos. Otros linfomas, como el linfoma folicular, los linfomas difusos de células grandes B y los linfomas de alto grado, que algunos llamamos doble o triple hit, cuando encontramos arreglos genéticos más complejos, pueden también tener sus traslocaciones. Y aquí, como les comentaba, la traslocación de 8-14, que va a dar la desregulación del oncogen CEMIC y nos va a dar directamente el linfoma de Burkitt, y esto ocurre en el 100% de los linfomas de Burkitt. Ahora, dejando un poco de lado los linfomas que tienen las características de ser indolentes y agresivos, pero con características de ser células pequeñas. Y nos vamos al otro grupo, a los de células grandes, que también derivan de células B maduras o periféricas. Pero esta categoría es una categoría mucho más compleja y heterogénea, que algunas veces la podemos diferenciar por la topografía que tiene. En este sentido, entonces, podemos encontrar linfomas de células grandes B que ocurren solamente en el sistema nervioso central y que va a tener su patente morfológica, fenotípica y clínica característica. Algunos que van a ocurrir exclusivamente o casi exclusivamente en la pierna o con compromiso cutáneo exclusivo. Algunos que los van a llamar, o que se llamaban antes de la ancianidad, hoy se llaman linfomas de células grandes B, nuevamente asociados al Epstein-Barr virus. Vean cómo este virus es claramente linfomagénico. Después tenemos algunos linfomas de células grandes que están asociados a inflamación crónica. Tenemos algunos que los llamamos granulomatosis linfoimatoide, por su aspecto granulomatoso o porque simulan otros procesos inflamatorios no neoplásicos y pueden ocurrir en el pulmón. Después tenemos algunos que ocurren primariamente en el mediastino, en la zona del timo. Otros que ocurren y que están confinados a los vasos sanguíneos, y ahí los vamos a llamar intravasculares. Otros que están asociados a una traslocación específica entre el cromosoma 2 y 5, que va a dar la desregulación de esta proteína ALK. Otros que ocurren en pacientes con inmunodeficiencias severas y HIV. Es decir, cada uno de los linfomas de células grandes B, o la mayoría de ellos, tienen una topografía, tienen un grupo etario específico y un fenotipo característico, ¿sí? Por eso hablamos de la gran heterogeneidad. ¿Qué tienen en común todos ellos? El aspecto celular. Son todas células grandes, es decir, que el linfocito pequeño de un centrocito, un centroblasto, puede entrar varias veces, 3, 4, 5 veces dentro del tamaño de un linfocito neoplásico que tiene la configuración de célula grande. Es importante saber que es el subgrupo histológico más frecuente. Si habíamos hablado que el linfoma folicular representaba aproximadamente el 40 al 50, bueno, este linfoma difuso de células grandes B representa el otro 50% de la población de linfomas no Hodgkin de células B. Es un linfoma agresivo por definición, tiene un crecimiento rápido, suele presentar adenopatías. El diagnóstico se hace a través de la biopsia, viendo que hay una infiltración difusa del ganglio linfático. Aquí no vamos a ver un patrón nodular o pseudonodular, excepto que este linfoma se origine secundariamente a un linfoma indolente. Recordarán que hablamos que los linfomas foliculares o el linfoma linfático de células pequeñas podían
tener una transformación o linfoma más agresivo, bueno, entonces los linfomas difusos de células grandes B pueden ser linfomas de novo, es decir, que se originan por primera vez, o pueden ser secundarios, algunos de estos linfomas más indolentes de los que hablamos antes. Bueno, y estas son las características clínicas que pueden tener en su presentación. Morfológicamente podemos ver que un linfocito normal puede entrar 3-4 veces en el tamaño de una célula neoplásica que constituye el linfoma de células grandes, de ahí su nombre. Algunos pueden tener un nucleolo central, en este sentido pueden tener lo que llamamos morfología inmunoblástica, otros pueden tener un nucleolo hacia la membrana nuclear, por eso vamos a llamarlos centroblásticos, van a ser mucho más grandes que los centroblastos normales, y algunos pueden tener características más irregulares y mayor atipía nuclear, lo cual les denota la denominación de anaplásico. Es decir, la morfología y la diversidad histológica es muy variada. Y el subgrupo, según la localización, también tienen sus características fenotípicas particulares, y no podemos hablar de cada uno de ellos porque eso no es el objetivo de la cátedra, ¿no es cierto? Que ustedes más o menos manejen terminología de los linfomas más frecuentes. Bueno, como sé que deben estar como esta imagen, vamos a terminar acá, y en el próximo encuentro hablaremos de los linfomas no Hodgkin de células T. De todas maneras, calculo que vamos a tener una clase de Zoom, todos juntos, para que planteen propuestas de esta dinámica de trabajo o de aprendizaje, y se saquen las dudas o discutamos de las clases que estuvimos viendo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.